Buenas, ¿cómo les va? Espero que anden muy bien y estudiando mucho. Vamos a continuar. Bueno, ¿en qué habíamos quedado la vez pasada? Recuerden que, ¿qué teoría estamos trabajando? La psicología genética, ¿sí? La psicología genética. ¿Quién es el padre de la psicología genética? El padre de la psicología genética es Jean Piaget. ¿Está bien? Hablamos de cómo es que Piaget terminó creando esta teoría, el cambio de pregunta que propuso, de que hay que dejar de preguntarse qué es el conocimiento, para pasar a preguntarse cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Explicamos que así fue que Piaget terminó creando una teoría psicológica. Y en la siguiente clase hablamos sobre los conceptos fundamentales de la teoría de Piaget. Ese conjunto de conceptos fundamentales se llama núcleo duro, ¿sí? Núcleo duro, que comprende asimilación, acomodación, adaptación, desequilibrio, equilibración, esquemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego de eso empezamos ya con lo que es propiamente el estadio sensorio-motor, ¿sí? Así que acá tengo, que es el primero de los estadios del desarrollo. ¿Sí? Recuerden que son 4. Estadio sensorio-motor, estadio preoperatorio, estadio operatorio concreto y estadio operatorio formal, ¿sí? Y las edades que abarcan son de 0 a 2, de 2 a 7, de 7 a 12 y de 12 en adelante. Bien, este es el esquemita que habíamos empezado a dibujar la vez pasada sobre estadio sensorio-motor, ¿sí? Tenemos desde los 0 a los 2 años de vida. Y dijimos que se divide en 3 fases, ¿sí? Que dijimos que Piaget en este texto que estamos usando lo divide en 3 fases. Se puede dividir en más, se puede dividir hasta en 6 fases. Pero en este texto Piaget es como más sintético y lo divide en 3 fases y a nosotros, para nuestros propósitos, nos alcanza, ¿sí? Entonces, Piaget lo divide en 3 fases. Esas 3 fases, recuerden que no duran lo mismo, sino que tenemos una primera fase que es muy cortita, que abarca entre 1 y 2 meses, acá se los marqué. Una segunda fase que es un poco más larga que la primera y una tercera fase que es más larga que las otras 2 juntas. Bien, entonces estuvimos trabajando con la primera. Dijimos que para cada una de estas fases hay una descripción desde el punto de vista intelectual y una descripción, repito, para cada una de estas fases. A veces hablo un poco rápido y no me doy cuenta, o a veces no modulo bien, y eso es algo que tengo que pensar más. Para cada una de estas fases hay una descripción desde el punto de vista intelectual o cognitivo y una descripción desde el punto de vista afectivo, social, emocional, ¿sí? Entonces, estuvimos trabajando con estadios, primera fase del estadio sensorio-motor y dijimos que desde el punto de vista intelectual esta primera fase es la fase de la ejercitación de los reflejos, ¿sí? Le pusimos este nombre, fase de la ejercitación de los reflejos. Piaget van a ver que en el texto no les pone nombre a estas fases, si más vale les pone nombre a los estadios, ¿sí? Pero a las fases del estadio sensorio-motor no les pone un nombre. Esto de ponerle un nombre es algo que hacemos nosotros como de manera casera, entre nosotros, como para orientarnos mejor y armar mejor lo que sería el mapa, ¿no? del estadio. Entonces, a esta primera fase le pusimos fase de la ejercitación de los reflejos y de las emociones primarias. Entonces, desde el punto de vista intelectual es la fase de la ejercitación de los reflejos. Y desde el punto de vista emocional, afectivo, social es la fase de las emociones primarias. Entonces, ¿por qué dijimos que esta fase es la fase de la ejercitación de los reflejos? Porque lo más fundamental en esta fase es justamente que el chico ejercite los reflejos. Fundamentalmente, ¿cuáles? El reflejo, dijimos, de succión y el reflejo de prensión, ¿sí? ¿Por qué es tan importante ejercitarlos? Porque ejercitándolos van a nacer los primeros esquemas de la vida, que son estos 2 que están acá, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante ejercitar el reflejo de succión? Porque ejercitando el reflejo de succión van a ser el esquema de succión. ¿Por qué es tan importante ejercitar el reflejo de prensión? Porque ejercitándolo van a ser el esquema de prensión, ¿sí? Entonces, ¿cuándo podemos decir que el chico pasó a la siguiente fase desde el punto de vista intelectual? Cuando ya nació esto. Cuando salió de esto, ya nació esto, ¿sí? ¿Ok? Bueno, y luego desde el punto de vista afectivo, social, emocional, dijimos que es la fase de las emociones primarias, ¿sí? Que es una fase en la cual el chico tiene apenas un conjunto de emociones muy elementales, tales como por ejemplo miedo, ira y demás,
que Piaget llama de algún modo reflejos afectivos, reflejos emocionales, una cosa así, ¿sí? Entonces dice, digamos, ¿por qué les pone, por qué él habla en términos de reflejos afectivos? Porque, según él, estos primeros reflejos son algo así como, estas primeras emociones son algo así como reflejos justamente emocionales, o sea, son reacciones emocionales automáticas frente a determinadas cosas, como por ejemplo, pierdo el equilibrio, siento miedo, ¿sí? Me frustro, porque qué sé yo, me sacan chupete, entonces ira. Entonces, estas primeras emociones funcionan como respuestas automáticas, un poquito como reflejos, ¿sí? Sin dejar de ser emociones, más vale, ¿no? Bueno, ya está. Listo, esto es el repasito de la actividad sensorimotor, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a describirlo desde el punto de vista intelectual y luego desde el punto de vista afectivo, social, emocional. Ok, ¿qué tenemos para decir de la siguiente fase desde el punto de vista intelectual, afectivo, emocional, etcétera? Esperen que voy a buscar mi fibrón azul porque agarré el negro y no quiero mezclar colores. No se me muevan de ahí. ¿Se habrá visto cuando me paré que tengo puesto un jogging a pesar de tener puesto una camisa arriba? No lo sé. Pero bueno, ahí ya saben la verdad. Tengo puesto jogging y jotas. Aunque acá arriba está de camisa, así como red de etiqueta. Pero bueno, son las cosas buenas de grabar una clase virtual. Bueno, entonces, listo. Me dejo de payasadas y vuelvo a esto. Y vamos a anotar algo acá. ¿Sí? Bien. Entonces, desde el punto de vista intelectual, ¿cómo vamos a llamar a esta segunda fase? Es la fase de la... Tiene un nombre raro y como largo. Fase de la organización de las percepciones y costumbres. A ver ahí. Todavía no estoy muy canchero, con el tema de la luz. Me dejó ciego. Yo después miro los videos y veo que de golpe acerco la hoja y la luz no le pegaba a la hoja y no se ve un cazzo. Estoy todavía aprendiendo con esto. Les pido disculpas. Bien, entonces, es la fase de la organización de las percepciones y costumbres. ¿Sí? Bien, ok. Entonces, fíjense que acá en esto de organización de las percepciones y costumbres hay dos palabritas claves que son percepciones y costumbres. Costumbres o hábitos, viene a ser lo mismo. Entonces, empecemos por el tema de las percepciones. Las percepciones, ya en esta segunda fase, se van organizando. ¿Y a qué se refiere Piaget con esto de que las percepciones se van organizando? Bueno, obviamente, percepción hay desde el principio de la vida, ¿sí? Entonces, el chico, digamos, los sentidos los tiene activados desde siempre. No es que hay percepción a partir de ahora, pero lo que sí hay a partir de ahora es como cierta organización en esas percepciones. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de que hay cierta organización en esas percepciones? Por ejemplo, lo siguiente. Sí, si yo soy el bebé, ¿no? Y en este momento yo soy un bebé de, qué sé yo, 20 días, recién nacido. Se cae un objeto, hay un ruido fuerte, para allá, para ese lado, para mi izquierda. ¿Yo lo escucho? Sí, claro que lo escucho. O sea que percibirlo lo percibo. Pero ¿cuál es la diferencia entre la percepción de ese chico recién nacido y la percepción de este chico que ya está en la segunda fase? Porque recuerden, estamos diciendo, las percepciones están organizadas. Entonces, ¿qué va a hacer este chico ya de la segunda fase? Cuando escuche ese sonido, probablemente va a hacer esto. Girar la vista en la dirección del sonido, ¿sí? Para poder ver con la mirada qué fue lo que produjo ese sonido. Entonces, ¿ven cómo la percepción está más organizada? Es más sólida, ¿sí?
girar, entonces mirar en la dirección de donde proviene un sonido es algo propio de esta segunda fase. También lo pueden probar con el bebé haciéndole esto, por ejemplo, ¿sí? Empiezan por un lado, la derecha o la izquierda, y van haciendo así, y van a ver que el bebé en esta fase ya va siguiendo con la mirada el sonido de los dedos, ¿sí? Cosa que un recién nacido no va a hacer. Van a hacer así y el recién nacido no va a girar, no va a seguir con la mirada eso, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá tiene un ejemplo de percepciones. ¿Qué más? A ver, otro ejemplo de percepciones. Bueno, perdón que pausé, porque pausé para quedarme pensando cuál es el otro ejemplo que yo solía dar. Y el otro ejemplo es el de seguir un objeto con la mirada. Lo que pasa es que, claro, ya me spoileé el ejemplo. Porque cuando hablé de esto, ¿no? Seguir esto con la mirada, ya les di el ejemplo. Entonces, mirar hacia un lugar donde proviene un sonido o seguir un objeto con la mirada, incluso si ese objeto no está produciendo un sonido, entonces seguir un objeto con la mirada, ¿sí? También es una percepción organizada. ¿Está bien? Les hice como la bendición, perdón. Efecto de la cuarentena. Bueno, sigo. Ok. Vamos a hablar de la organización de las costumbres u hábitos. ¿Sí? Entonces, esta fase se llama organización de las percepciones y costumbres. Recién estuvimos hablando de cómo se organizan las percepciones, pero las costumbres también se organizan. Entonces, ¿qué quiere decir organización de las costumbres? Quiere decir algo así como... Porque la palabra costumbres acá confunde. Cuando uno escucha la palabra costumbres, uno piensa en la costumbre de tomar mate, la costumbre de, no sé, sentarse en la puerta de la casa a saludar a la gente, la costumbre de mirar por el balcón, qué sé yo. Bueno, el tema es que acá cuando Piaget usa la palabra costumbres, no se refiere a ese significado que habitualmente tiene la palabra, sino que costumbres acá viene a ser algo así como actos motrices. Bueno, qué sé yo. Yo no hubiera elegido esa palabra, pero es la que elige Piaget. Entonces, cuando Piaget habla de costumbres o hábitos, está hablando de hábitos motrices, costumbres motrices. Entonces, estos actos motrices se empiezan a organizar. Así como se organizan las percepciones, se organizan también los actos motrices. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir que se organizan los actos motrices? Quiere decir, por ejemplo, que hay hábitos que son motrices. Ya sé que parece que estoy repitiendo lo mismo una y otra vez, pero hay hábitos que son motrices y que se instalan. Como por ejemplo la succión del pulgar. ¿Sí? La succión del pulgar es un ejemplo. La succión de diversos objetos es un ejemplo. Entonces, esos son hábitos que se instalan. Ya como costumbres. ¿Sí? Ya como costumbres. No tanto, no ya como por una cuestión de supervivencia, como ocurría en la fase anterior, para alimentarse, sino que ya está en carácter de costumbre. Costumbre ya estable, ¿sí? Y organizada, repito, porque el chico empieza a succionar todo tipo de cosas. Y en este contexto, el contexto de la organización de las costumbres, aparece una conducta muy típica del chico en esta fase. ¿Cuál es esa conducta muy típica del chico en esta fase? Lo que Piaget llama, a ver dónde lo anoto, acá. Reacciones circulares. Las reacciones circulares. Entonces, ¿en qué consisten las reacciones circulares? Vamos a definir el ejemplo primero y luego trabajar con... definir el concepto y luego trabajar con ejemplos. ¿Sí? Las reacciones circulares, como la propia palabra lo sugiere, son reacciones del chico que consisten en tratar de reproducir a través de sus actos un resultado que se produjo de manera inesperada y que al chico le resultó interesante o placentero. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de algo que al chico le resulte interesante o placentero? El ejemplo paradigmático del cual vamos a partir es la succión del pulgar, una vez más.
Entonces, el chico, como está aplicando el esquema de succión a todo lo que tiene alrededor, en algún momento, por azar, va a caer dentro, o sea, a ver si yo soy el chico sensorimotor, ¿sí? Y aplico el esquema de succión por todos lados. Ok, succiono esto, aquello. Y en algún momento, por casualidad, de todas las cosas que succiono, ¿qué va a caer en mi boca? Así como cayó en mi boca el acolchado, un juguete que me dieron, etcétera. En algún momento, mi propio pulgar va a caer dentro de mi boca y lo voy a succionar. ¿Y qué, si yo soy el chico sensorimotor, qué me va a pasar? Voy a encontrar que ese acto es placentero. ¿Sí? Entonces, yo ya sabía lo que iba a hacer. Estoy hablando de la primera succión del pulgar, digamos, ¿no? Yo ya sabía lo que iba a hacer. No. Fue por casualidad que se produjo eso. ¿Qué es lo que se produjo por casualidad? Algo placentero. Al chico resulta placentero succionar su pulgar. ¿El chico tenía pensado ir a succionar su pulgar la primera vez que lo hace? No. Se produce por azar. Entonces, una acción del chico, la succión, produce por azar un resultado inesperado. ¿Cuál es el resultado inesperado? El placer de succionarse el pulgar. ¿Sí? Placer que no le viene succionando el acolchado. Entonces, aparte ya dijimos antes que el acolchado no es succionable, etc. Pero el punto es, la succión del pulgar es una acción hecha por azar, en principio, después no es por azar, después es a propósito, pero en principio es una acción hecha por azar que produce un resultado inesperado. ¿Cuál? Placer. Como resultado fue placer, ¿qué va a hacer el chico a continuación? Repetir la acción que produjo ese resultado. ¿Para qué? Para obtener de vuelta ese resultado, que le resultó placentero. Entonces, succionó el pulgar, le gustó. ¿Qué va a hacer luego? Succionar de vuelta el pulgar, para obtener de vuelta ese placer. Y luego, succionar de vuelta el pulgar, y así. Por eso estas reacciones se llaman circulares, porque son un ciclo, ¿sí? Son como un círculo, ¿no es cierto? Entonces, acá tiene un ejemplo de una reacción circular. Existen diferentes maneras de clasificar las reacciones circulares. Acá en esta materia las vamos a clasificar en primarias, secundarias y terciarias, ¿no es cierto? Entonces, hay una reacción circular primaria cuando la acción en cuestión se aplica sobre una parte del propio cuerpo. Ejemplo nuevamente, la succión del pulgar. Cuando hay una reacción circular, esa es la reacción circular primaria. Cuando hay una reacción circular secundaria, cuando la acción en cuestión se aplica no sobre el propio cuerpo, ¿sí? sino sobre un objeto externo al propio cuerpo. Va a ser el caso de, obviamente, del chupete, de cualquier cosa que cualquier objeto externo a sí mismo que el chico succione y que tienda a volver a succionar una vez más. Entonces, esa es la diferencia entre las primarias y las secundarias. Que la acción se aplique sobre el propio cuerpo o que la acción se aplique sobre un objeto. Pero más allá de la succión, hay un montón de otras cosas que el chico hace que son reacciones circulares secundarias muy típicas. Por ejemplo, que el chico, si yo soy el bebé, ¿no? Y estoy jugando, supóngase, con esta taza, que es metálica. Se me cae la taza. Cuando se cae, como es metálica, va a hacer un ruido. Bueno, lo voy a hacer acá. Se va a mover toda la mesa si lo suelto acá. Hace un ruido metálico, bochinche. ¿Vieron que cuando al chico chiquitito le pasa esto, vos le alcanzás la taza de vuelta, ¿sí? Él la toma y la suelta de nuevo. Y hace bochinche de vuelta. Y se ríe. Y te mira, como diciendo, ¡ey! Es lo más. Está buenísimo este ruido que hace. Y vos, inocentemente, agarrás la taza y se la das de vuelta, como diciendo, bueno, ya está. Y él la suelta de vuelta y hace bochinche de vuelta. Y se ríe más, ¿sí? Como diciendo, esto es re divertido. Porque para él es divertido. Bueno, esto es una reacción circular secundaria. ¿Sí? Para salir un poquito de lo que es la succión y que vean otro ejemplo. Entonces hay una acción, ¿sí? Que se produjo al azar. Porque el chico no es que sabía que si se la soltaba al principio, no sabía que si soltaba la taza se iba a producir ese ruido y que ese ruido le iba a gustar. Sino que fue por azar, se le cayó por azar. Esa acción, la acción de dejar caer la taza, acción producida por azar, produce un resultado inesperado y placentero. ¿Cuál es? El ruido que hace la taza. Y cómo rebota, qué sé yo. El ruido y el rebote de la taza. Y como resultado, le gustó al chico,
¿Qué va a hacer el chico a continuación? Tratar de repetir dicho resultado. ¿Cómo? Repitiendo la acción. ¿Cuál es la acción? Soltar. Entonces suelto, hacer bochinche, me encanta, me la dan de vuelta, la suelto de vuelta. Y así sucesivamente, ¿sí? Con tazas, a veces con cacerolas, a veces con... Bueno, en fin, ahí están los problemas de los padres con los chicos que están en plena reacción circular secundaria. Bueno, y luego tenemos lo que sería la reacción circular terciaria, de la cual hay más de una definición, pero bueno, les doy una definición. Entendemos por reacción circular terciaria aquella reacción en la cual el chico, una vez que encontró ese resultado placentero, introduce variaciones en la acción que lleva a cabo. ¿Para qué? Para experimentar con las variaciones en el resultado. Entonces, hay reacción circular terciaria cuando el chico prueba de hacer algo diferente para ver si pasa algo diferente. Entonces, en el caso de la taza, ¿cuál sería una reacción circular terciaria? Ya no dejarla caer, sino revolearla para un lado. Tirarla contra la pared a ver qué ruido hace ahora. ¿Sí? Bueno, entonces ahí el chico está, ven que la acción ya no es la misma. Esto es una acción, dejarla caer, y esto es otra acción, arrojarla a un lado. Entonces ahí el chico está introduciendo variaciones en la acción, con la esperanza de que esas variaciones en la acción produzcan variaciones en el resultado y vemos qué pasa. Es como un experimento científico, creo que son los primeros experimentos científicos del ser humano, las reacciones circulares terciarias. ¿Sí? Bueno, muy bien, muy bien. Eso con respecto a la fase de la organización de las percepciones y costumbres. Ok. Bien, ahora, ¿qué viene a continuación? Hablar de esta misma fase, pero ya no desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista emocional, afectivo, social, etc. Bien, ok. ¿Qué ocurre en esta segunda fase? Desde el punto de vista emocional, afectivo, social y demás. Piaget dice que se producen algo así como, vamos a anotarlo, afectos perceptivos. Perdón, la luz. ¿Qué quiere decir esto de afectos perceptivos? Quiere decir algo así como que, recuerden que, desde el punto de vista intelectual, estamos en una fase en la cual las percepciones se están organizando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista afectivo? El chico, digamos, a ver, ¿cómo puedo decir? Sus percepciones desencadenan determinadas emociones. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo que yo di de dejar caer un objeto y que eso le guste, el afecto quiere decir emoción en este contexto. ¿Sí? En este contexto, afecto quiere decir emoción. Entonces, la percepción del bochinche, el acto de percibir el bochinche que hace esa taza, desencadena en el chico, activa en el chico una emoción. ¿Qué emoción? La emoción de alegría. Entonces el chico va a sentir alegría, va a sentir que es agradable lo que está ocurriendo, va a sentir que es agradable lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo, ¿cómo lo capta? De manera perceptiva. Ok, ¿a qué quiero llegar con todo esto? A algo más simple de lo que parece. Pasa que explicarlo conceptualmente implica hacer como todo este recorrido así como medio raro. Pero es muy elemental la idea. ¿De qué hablamos cuando hablamos de que el chico tiene efectos perceptivos? A que tiene estados emocionales ligados, conectados con sus percepciones. ¿Sí? Entonces, el chico está percibiendo todo el tiempo y sus percepciones están más organizadas que antes. Entonces, sus estados emocionales van a estar conectados con sus percepciones. Entonces, sus percepciones van a desencadenar estados emocionales, tales como, por ejemplo, alegría, ¿no?
Pero estos estados emocionales tienen que ver fundamentalmente con lo agradable y lo desagradable. Lo agradable y lo desagradable. Entonces, digamos, todas estas percepciones que el chico tiene van a estar como clasificadas, por así decirlo, en percepciones de cosas agradables para mí y percepciones de cosas desagradables para mí. ¿Sí? Entonces, me gusta el ruido que hace esto, agradable para mí. ¿Sí? No sé, hay determinado otro sonido que no me gustó, desagradable para mí. Pero el punto es, todo lo que el chico percibe está ligado a un determinado estado emocional, y ese estado emocional tiene que ver fundamentalmente con qué, con me pone contento, es agradable para mí, me gusta, o me causa rechazo, no me gusta, no lo quiero. ¿Sí? Entonces, hay como un entrelazamiento entre las percepciones y los estados emocionales. Percibo tal cosa, me gusta, no me gusta. Percibo tal cosa, me gusta. Percibo tal cosa, no me gusta. Me pone contento, me hace enojar. Y el chico se ocupa de manifestar, de mostrar claramente esos estados emocionales, porque no es como el adulto que sabe, uno sabe ya de adulto que tiene que, antes de mostrar un estado emocional, pensar cómo le va a caer al otro. El chico no tiene ese filtro. Entonces, cuando algo le gusta, te lo va a mostrar con toda la sinceridad del universo, y cuando algo le disgusta, te lo va a mostrar con su peor cara, o llorando, o lo que sea. ¿Sí? Entonces, en esta fase, repetimos, las percepciones están organizadas en base a los estados emocionales que dichas percepciones despiertan en él, ¿sí? Y por ende van a quedar clasificadas en lo agradable a él, lo agradable a él o lo desagradable a él. Dice Piaget que el hecho de que el chico clasifique las cosas en lo que le es agradable y lo que le es desagradable podría podría parecer que, o sea, que digamos que el chico clasifica lo que le ocurre en lo que le es agradable y lo que le es desagradable, podría inducir la falsa idea de que el chico tiene un yo en esta edad. Ok, bueno, se me cortó la filmación porque se me había quedado sin memoria la cámara. Continuamos. ¿De qué estábamos hablando cuando se cortó la filmación? De que en esta segunda fase, ¿sí?, el chico clasifica todo lo que le ocurre en base a el estado afectivo que le produce. ¿Sí? Cada cosa que percibe le produce un determinado estado afectivo. ¿No es cierto? Entonces, ese estado afectivo puede ser placentero o displacentero. Por ende, el chico va como a clasificar, por así decirlo, si cabe esta palabra, porque estamos hablando de un chico de 3 meses, 4 meses de vida. El chico va a clasificar lo que le ocurre en base a el estado emocional que le genera. Entonces las cosas van a ser para él o agradables o desagradables, lindas o feas, etc. Entonces lo que estaba diciendo yo es que el chico, a ver si me siguen en esto, que el chico clasifique lo que le ocurre en base a si le es agradable o no, ¿significa que el chico ya tiene una conciencia de sí mismo? ¿Significa que esto significa acaso que cada vez que algo le resulta agradable al chico, el chico piensa en su cabecita, yo amo esto, yo disfruto de esto, y que cada vez que algo desagradable le ocurra, él piense, cada vez que algo que resulta desagradable a él ocurra, ¿significa eso que el chico va a pensar, yo odio esto? Entonces, que el chico sienta que hay cosas agradables y desagradables, ¿significa que él piensa en su cabeza, yo disfruto esto, yo amo esto, yo odio esto, yo rechazo esto? ¿Significa que hay un yo ahí? La respuesta es no. La respuesta es no. No hay todavía un yo. No hay todavía un yo. Va a haber un yo recién en la fase siguiente, en la tercera. ¿Sí? Entonces, como el chico no tiene todavía un yo, pero sin embargo, pareciera ser como bastante egocéntrico, porque la verdad es que clasificar todo lo que te ocurre en base a clasificar todo lo que percibís
en base a si te resulta agradable o desagradable, es realmente una actitud egocéntrica, ¿sí? Porque el mundo no se clasifica en lo que es agradable para vos y lo desagradable para vos. Entonces, clasificar todo lo que percibís en base a lo agradable y lo desagradable es una actitud egocéntrica, francamente. Pero es una actitud egocéntrica sin que haya todavía un ego, o sea, no hay todavía un yo. Entonces tenemos un chico que tiene una actitud bastante egocéntrica, pero sin tener todavía un yo. Sin tener todavía un yo. Esto parece contradictorio, pero es la verdad. Entonces, como es una fase, ¿sí? Como bastante egocéntrica desde el punto de vista afectivo, pero no hay todavía un yo, ¿qué Piaget le va a poner qué nombre le va a poner Piaget a esta fase? Fase del narcisismo sin narciso. No le pone Piaget este nombre, es el nombre que le ponemos acá nosotros, ¿sí? En realidad, recordemos eso. Entonces, es la fase del narcisismo sin narciso. ¿Por qué? Porque narcisismo, digamos, acá equivale a como egocentrismo, ¿no? ¿Y por qué sin narciso? Porque no hay todavía un yo, no hay todavía un yo, ¿sí? Entonces, ustedes recuerden que la palabra narcisismo en psicología se usa como más o menos equivalente de egocentrismo, ¿sí? Ustedes recuerdan la leyenda de Narciso, este chico que se inclinó estaba cerca del río, vio su reflejo en el agua, se inclinó, se quiso abrazar y besar o algo así, y se cayó al agua y se ahogó. Bueno, entonces ese es Narciso. Entonces, narcisismo se llama habitualmente a toda actitud así que sea como muy egocéntrica, ¿no? Se llama narcisista a la persona que se mira a sí mismo y nada más, y no mira el mundo que lo rodea, ni las demás personas. Entonces, ¿por qué esta fase la decimos fase del narcisismo sin narciso? Porque es como una fase de un gran egocentrismo, ¿sí? Pero sin que haya un yo todavía. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de un gran egocentrismo? Porque justamente todo lo que el chico percibe entra para él en una de dos categorías posibles. Aquello que le despierta un estado afectivo agradable y aquello que le despierta un estado afectivo desagradable. Listo, ya está. Perdón que me haya embrollado un poquito en explicar esta segunda fase desde el punto de vista emocional. Siempre pasa, es difícil. ¿Sí? Si miran el texto van a ver que es un parrafito así corto, donde cuesta mucho desentrañar qué es lo que Piaget está diciendo. Entonces, estas idas y venidas que yo tuve para tratar de explicarlo, me pasan todos los años. Así que les pido perdón por eso. ¿Sí? Espero que se haya logrado entender la idea. Bueno, entonces pasamos ya a lo que es la tercera fase, desde el punto de vista, la tercera fase de este sensorial motor. Vamos a escribirla primero desde el punto de vista intelectual, ¿sí? Y luego desde el punto de vista afectivo. Ah, me acordé de una cosa. Perdón, antes de pasar a la tercera fase. Volvamos a la segunda. ¿Sí? Desde el punto de vista afectivo, atención a esto, desde el punto de vista afectivo, es la fase de la sonrisa social. Atenti a eso, ¿eh? Es la fase de la sonrisa social también. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sonrisa social? Sonrisa social. Ustedes habrán visto que, se habrá pasado más de una vez, que está un chico en una cuna, suponete, y ustedes, digamos, como que se inclinan, ¿sí? Así, para verlo al chico, y el chico cuando los ve, sonríe o se ríe o lo que sea, ¿no? Y bueno, y vos te sentís como espléndido porque pensás, bueno, le caigo bien, qué sé yo. Y en realidad el chico todavía no tiene conciencia de los demás. Atención acá. El chico ya dijimos que en esta fase todavía no tiene un yo. Y no solo no tiene un yo, no tiene conciencia de sí mismo, no tiene conciencia personal, tampoco tiene conciencia de las demás personas. Entonces cuando te ve a vos no está viendo a otra persona. No piensa, ahí apareció fulano, que me cae bien, le sonrío. No tiene conciencia de las demás personas. La pregunta es, ¿pero cómo? Si no tiene conciencia de las demás personas, ¿por qué te sonríe? Bueno, es lo que la misma palabra dice, sonrisa social. El chico, esto está investigado aparte de psicología. A esta edad el chico sonríe por el simple hecho de ver una cara humana. ¿Sí? Una cara humana. Incluso hay investigaciones hechas donde han probado de hacer un monigote, ¿sí? Monigote de materiales sintéticos y, bueno, qué sé yo, supongo que si quieren lo pueden hacer, pero
medio raro, pero si quieren lo pueden hacer. Pueden fabricar con una cara humana, con engrudo, y esa cara humana la ponen como en la punta de un palo, y esto está, hay videos filmados para comprobar esto, donde simplemente desde lejos le muestran al chico la cara humana sujetada con el palo, y el chico le sonríe a la cara humana, la cara esa que es artificial. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sonrisa social? Hablamos de la sonrisa ante el rostro humano. No se sabe bien por qué ocurre esto, quizás es por algunas razones genéticas que tenemos, es algo que está probablemente en nuestra neurología, pero el chico no te sonríe a vos. Ni siquiera a la madre le está sonriendo. Sonríe por ver una cara humana. Él todavía no tiene conciencia de la madre, ni de ninguna otra persona. Listo. Pasamos ahora a esta tercera fase. ¿Sí? Ya que estamos con lo afectivo, vamos a pasar directamente a lo afectivo y después vamos a lo intelectual. Así conectamos con esto. Ya que estamos hablando de que no tiene conciencia de lo demás, etc. ¿Sí? Ahora que cuando llegamos a esta tercera fase, ya el chico entonces sí va a tener conciencia de sí mismo, o sea que va a tener un yo, y va a tener conciencia de los demás. Las dos cosas. No se puede tener conciencia de sí mismo sin tener conciencia de los demás, y no se puede tener conciencia de los demás sin tener conciencia de sí mismo. Las dos cosas vienen de la mano, agarradas así. Bien. ¿Qué nombre así también como casero le vamos a poner a esta fase? Para usar terminología de Piaget. Piaget va a hablar de el yo y el objeto. El objeto, la palabra objeto en Piaget tiene más de un significado. En este contexto, estamos hablando de última fase del estadio sensorio-motor, objeto significa la otra persona. ¿Sí? Entonces, atenti acá, Óigame esto, por favor, porque si no se me van a hacer lío. La palabra objeto en Piaget tiene más de un significado. Más de un significado. Cuando hablábamos del núcleo duro, pusimos la palabra objeto ahí. Bueno, pero ahí tiene un significado, acá tiene otro significado. Acá objeto significa otra persona. Entonces, cuando hablamos de fase del yo y el objeto, estamos hablando de fase de que hay un yo, ¿sí? Tengo conciencia de mí mismo, y el objeto. ¿Quién es el objeto? El otro. Entonces tengo conciencia del otro. Tengo conciencia de que hay otra persona ahí, que es como yo. ¿Ok? Bien. Es a partir de esta fase, ahora sí, que cuando el chico, sí, si te sonríe, es porque te está sonriendo a vos. ¿Sí? Y si pone cara de traste, cuando te ve, la cara de traste te la está poniendo a vos. ¿Sí? Al que no quiere ver es a vos. Entonces, es también en esta fase que aparecen angustias del chico. Angustias. Angustia como por ejemplo la angustia que le puede ocurrir cuando está esperando ver a alguien conocido, ¿sí? Y no lo encuentra. Entonces, por ejemplo, algo que puede pasar con un chico de esta edad. Imagínense que está sentado a la mesa y al lado hay una persona a la que él conoce y que es importante para él. Un chico de, qué sé yo, un año, supóngase. Y el chico mira para otro lado y esa persona de golpe se levantó de la mesa y se fue a otro lugar. Cuando el chico vuelve a mirar, puede pasar que se angustie. ¿Por qué? Porque está esperando ver a esa persona y no la ve. O hay otra persona en su lugar y el chico se angustia. ¿Por qué? Porque está esperando ver a una persona a la que no ve. Porque ahora tiene conciencia de las otras personas. Ahora sí sabe que él esperaba ver a Menganito. Menganito no está. O hay otra persona en su lugar. Y el chico se angustia y reacciona con llanto, por ejemplo. Bueno, estas angustias son muy típicas sobre todo del principio de esta fase, ¿sí? Son las famosas angustias del octavo mes. Por eso esta fase suele empezar alrededor del octavo mes, ¿sí? Alrededor del octavo mes. También piensa en lo siguiente, el miedo a la oscuridad suele empezar en esta fase también. ¿Por qué? Porque ¿qué viene a ser el miedo a la oscuridad? En realidad no es el miedo a la oscuridad en sí, sino es la angustia de que no esté alguien importante para mí. Entonces, para yo angustiarme, para que a mí me produzca, si yo soy el chico, ¿no? Para que a mí me produzca angustia, no ver a esa persona importante para mí, tengo que tener conciencia de esa persona. Yo no me puedo angustiar porque se apagó la luz y ya no veo más a tal persona si yo no tengo conciencia de tal persona.
Entonces, este tipo de angustia en un chico de 4 meses no existe. No existe. Pero cuando ya estamos en un chico de esta fase, que el chico en esta fase ya tiene conciencia del otro, que se apague la luz significa que no sabe si el otro está. Entonces, ¿cómo la manifiesta? Con angustia. ¿Sí? Se angustia que el otro no esté. Estas son todas las angustias de esta edad. Angustias que se manifiestan sobre todo al principio, ¿sí? de esta fase. 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses. Son los momentos como el pico de estas angustias. Ok, bueno, esa es la fase del yo y el objeto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hemos descrito recién? La tercera fase del estadio sociomotor desde el punto de vista emocional, afectivo, social. Vamos a escribirla ahora desde el punto de vista intelectual. Desde el punto de vista intelectual es la fase de la inteligencia práctica o inteligencia sensoriomotriz. Inteligencia práctica. Bien. ¿Ok? Entonces, atención acá un par de cosas. Hay que ver qué entiende Piaget por inteligencia. ¿Qué es un acto inteligente para Piaget? Fíjense que para Piaget los actos inteligentes empiezan acá, en esta fase. Entonces, de acá para atrás no hay actos propiamente inteligentes para él. Entonces, ¿qué entiende él por un acto propiamente inteligente? No es muy complicada la definición. A ver, un acto propiamente inteligente es un acto de inteligencia es un acto en el cual hay un fin a alcanzar, hay un propósito a cumplir, pero para cumplir ese propósito, hay un propósito para cumplir. Para cumplir ese propósito no alcanza con un esquema solo. Y entonces, ¿qué hace falta para cumplirlo? Hace falta combinar y coordinar dos o más esquemas entre sí. Y solamente combinando y coordinando dos o más esquemas entre sí se puede alcanzar el propósito. Entonces, por ejemplo, si yo el propósito que tengo es agarrar el fibrón que está allá, ¿sí? Bien, hago así. Agarré el fibrón, sí. ¿Requirió un esquema? Sí, el de prensión. Bien, ¿tuve que coordinar más esquemas, dos o más esquemas entre sí para cumplir este propósito o no? Entonces, ¿fue un acto inteligente? No. Ok. ¿Cuándo hay un acto inteligente? Cuando con un esquema solo no me alcanza. Tengo que usar dos o más y ver cómo los coordino para lograr mi objetivo. ¿Está bien? Entonces, supónganse que, no sé, para alcanzarlo, qué sé yo, soy el bebé y estoy acá sentado en la sillita esa, donde el chico está tiene como una barandita y no se puede mover más, y está más allá de mi alcance el fibrón. Entonces, si yo hago así, extiendo mi brazo y traigo este montón de hojas, no lo ven ahí, bueno, este es el fibrón, estas son las hojas, ¿sí? Entonces estaba el fibrón apoyado en las hojas. El fibrón está acá. Yo con el esquema de prensión solo no me alcanzo. No me alcanza, no llego a agarrarlo. Pero sí llego con el brazo a las hojas. Entonces, traigo las hojas hacia mí y eso atrajo el fibrón hacia mí. Y ahora que el fibrón está más cerca, uso el esquema de prensión y lo agarro. Acá coordiné dos o más esquemas entre sí. Esto es un acto inteligente. Curiosamente, hay animales que pueden hacer actos inteligentes también. Yo no sé si ustedes estudiaron en primer año. Bueno, yo en primer año lo doy, pero no sé si en los otros primeros esto se da o no. Pero hubo un psicólogo perteneciente a otra línea, la psicología de la Gestalt. ¿Sí? Ese psicólogo se llamó Kohler o Kohler. ¿Sí? Kohler o Kohler, según se lo puede llamar de cualquiera de las maneras. ¿Qué hizo él? Él hizo un experimento con chimpancés donde los chimpancés estaban en una jaula, imagínense que este cuadrado es la jaula, ¿sí? Y colgado de arriba de la jaula había un alimento. ¿Está bien? No, esperen.
Bueno, sí, qué sé yo. Imagínense que esto es un alimento. ¿Está bien? No sé qué puede ser ese círculo. Un alimento que ustedes quieren. ¿Y qué pasaba? El alimento este que estaba colgado de arriba de la jaula estaba más allá del alcance de lo que un chimpancé puede agarrar. Entonces, digamos, por más alto que salte, no lo puede alcanzar eso. ¿Y qué había en la jaula? Había cajones, ¿sí? Repartidos por ahí. Imagínense que estos son los cajones. Entonces, ¿qué ocurría? El chimpancé trataba de alcanzar el alimento, saltaba, 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 no podía, y en cierto momento el chimpancé detenía, se detenía, se frenaba, se ponía a mirar lo que tenía enfrente, y después de un tiempo en el cual no realizaba ninguna acción, el chimpancé se paraba, acomodaba los cajones, los apilaba, y apilándolos alcanzaba el alimento. Bueno, ¿por qué Kohler hace este experimento? Para mostrar que lo que... Esto es un paréntesis, ¿no? Acá no, esto no es Piaget, esto es un paréntesis. ¿Por qué Kohler hizo este experimento? Porque lo que quería mostrar es que lo que logró el chimpancé es un insight, una reestructuración del campo perceptivo. Bueno, ¿cómo se conecta esto con lo que estoy queriendo decir de Piaget? Esto sería, para Piaget sería un ejemplo de un acto inteligente. ¿Por qué? Porque solamente haciendo así no se agarra el alimento. ¿Qué hace falta? Hace falta coordinar actos, ¿sí? Coordinar esquemas. Entonces, apilando los cajones se lo alcanza. Hace falta instrumentar ciertos medios para lograr el fin en cuestión. Hace falta combinar esquemas entre sí. Bueno, eso sería un acto inteligente. ¿Está bien? Entonces noten que para Piaget hay inteligencia a partir del momento en que se combinan entre sí dos o más esquemas para lograr un determinado propósito. A partir de ahí hay inteligencia, antes no. Y más vale que la inteligencia del chico de esta edad es una inteligencia práctica, una inteligencia, ¿sí?, que se pone en práctica, valga la redundancia, una inteligencia que consiste en actos, ¿sí? Actos. Más adelante la inteligencia va a abarcar, por ejemplo, realizar una cuenta. Y ahí también estás combinando esquemas entre sí. Para realizar una determinada cuenta, en matemáticas, estás combinando esquemas entre sí. Pero eso ya no es una inteligencia práctica, es otro tipo de inteligencia. Bueno, y ya para ir cerrando entonces, acá tenemos las tres fases del estallido sensorio-motor. ¿Cuándo termina el estallido sensorio-motor? Cuando el chico adquiere algo que no tuvo hasta ahora. A ver, volvamos por un momento al nombre del estadio. Estadio sensorio-motor. Yo ya les dije, ¿sí?, antes, que cada vez que Piaget le pone nombre a un estadio, tenemos que darle bolilla a ese nombre que Piaget le pone al estadio. ¿Por qué? Porque nos está queriendo decir algo. Este estadio se llama sensorio-motor. ¿Por qué se llama así? Porque es un estadio en el cual el chico se conecta con el mundo fundamentalmente como con sus percepciones, por eso lo de sensorio, y con sus movimientos, por eso lo de motor. ¿Sí? ¿Cuándo va a terminar este estadio sensorio-motor? Cuando el chico cuente con otros medios para conectarse con el entorno, más allá de sus percepciones y sus movimientos. A ver si me siguen en esto. Este estadio se llama así porque para conectarse con el entorno, el chico usa sus percepciones y sus movimientos. ¿Por qué? Porque es lo único que tiene. ¿Cuándo se va a terminar este estadio? Cuando pueda contar con otras armas, otras herramientas para conectarse con el entorno. Cuando cuente con otras herramientas y ya no depende exclusivamente de sus percepciones y sus movimientos, va a dejar de ser sensorio-motor. ¿Y a qué edad cuenta con adquiere una valiosísima herramienta para conectarse con el entorno, que ya le permite conectarse más allá de las percepciones y movimientos? Alrededor de los 2 años. Porque ¿qué herramienta quiere esta edad el chico? ¿Cuál piensan que es? El lenguaje. El lenguaje. Entonces, alrededor de los 2 años, el chico termina de adquirir el lenguaje. Cuando adquiere el lenguaje, ya tiene un medio muy poderoso para conectarse y sobre todo para comunicarse con las demás personas. Entonces, cuando el chico ya cuenta con el lenguaje, ya no es un chico sensorio-motor. ¿Por qué? Porque ya su conexión con el medio va mucho más allá de sus percepciones y movimientos. Ese ya no es un chico sensorio-motor. Ese es un chico preoperatorio. Aclaración. No es que la adquisición del lenguaje ocurre de golpe a los 2 años. Esto ya lo dijimos antes, ¿sí?
O sea, de hecho, lleva mucho tiempo la adquisición del lenguaje. El chico alrededor del año ya está como empezando a tener ciertas vocalizaciones, a emitir ciertos sonidos, después le van saliendo ciertas palabras. El punto es que alrededor de los 2 años es como que termina de cristalizar la adquisición del lenguaje, termina de tomar forma, ¿no es cierto? Y una última aclaración. Cuando vean la palabra lenguaje en Piaget, por lo general, hace referencia a, esta palabra en Piaget hace referencia a la lengua hablada, ¿sí? Esto que yo estoy usando ahora. En general, Piaget no tiene un uso amplio de la palabra lenguaje. Se puede hacer un uso amplio de la palabra lenguaje. Yo te puedo decir que, qué sé yo, si yo hago así, esto es lenguaje. Porque te estoy queriendo decir chau. Ok, sí, más vale que a eso se lo puede considerar lenguaje. Pero el punto es que para no confundirnos, tratemos de tener en cuenta que, por lo general, cuando estamos leyendo Piaget y aparece la palabra lenguaje en Piaget tiende a hacer un uso más restringido de la palabra lenguaje. Y en general para él lenguaje significa la lengua hablada. La lengua hablada o escrita, más vale. Pero quiere decir la lengua, esto. ¿Sí? Las palabras. En general cuando él dice lenguaje no se refiere a gestos u otro tipo de cosas a las que otros autores consideran también lenguaje. Bueno, muy bien. Bueno, cerramos por hoy por acá, ¿sí? Nos vemos en el próximo video.